conmigo y busquemos una solución. Si es un problema de asignación, de traslape, de todo, pues hay que buscar una solución, de horario, de asistencia, lo que sea. Y si es una duda del curso, pues también estoy para servirles. Y en cualquier otra ya les hablé un poco sobre los cursos que imparto aquí en la otra universidad y entonces ya tienen una idea más o menos de en qué creen ustedes que yo los pueda apoyar. Y en la medida de lo que yo pueda, pues con gusto lo haré porque para eso estoy y por eso es que me gusta dar clases. Vamos a ver. La asistencia, pues esa sí es obligatoria, lastimosamente. Entonces, yo lo que hago es que la página me da, el portal, me da un listado de asistencia de los que ingresaron a la sala en el horario. Y en base a ese listado de asistencia es que yo me voy a basar para tomar, no les voy a estar llamando por su nombre, nada, sino que en base a ese listado. Yo me disculpo, no creo poderme aprender el nombre de cada uno de ustedes. Lo voy a hacer, voy a tratar, voy a intentar, pero no les prometo nada. Son 150 estudiantes en este semestre, en esta universidad, y son otros 170 en la otra universidad, entonces, por semestre. Entonces, sí me cuesta aprenderme los 320 nombres por semestre. Lo que sí se me queda son los que molestan mucho o los que son muy participativos, definitivamente. Esos son los dos perfiles de estudiante que se me van a quedar. Además de eso, pues también soy muy activo en las ternas de exámenes privados de la Escuela de Civil, por supuesto. Y para los que son civiles, sobre todo, ¿verdad? Me ha tocado, se los cuento como anécdota, no me afecta ni dejo de comer, pero se los cuento como anécdota. Muchos estudiantes cuando ganan el laboratorio de R1 como que creen que está bueno, de hecho sí, está un escalón más arriba, más cerca de alcanzar el título de ingenieros. Pero, no sé, a veces la cabeza y cuando nos mirábamos en la universidad, en los pasillos, lo ignoraban a uno. Como les digo, yo no me sé sus nombres, quizá ni los reconozca, pero ustedes a mí sí. Entonces, no me quita el hambre ni el sueño que no me saluden. Por mí no hay ningún problema, porque yo creo que si a ustedes les enseñaron a ser humildes, educados, pues sean humildes, educados y saluden siempre. Pero si les enseñaron a ser creídos, sean creídos siempre. Y cuando están conmigo en laboratorio, sean creídos y no saluden tampoco cuando están conmigo. Pero cuando están conmigo, saludan y todo, y cuando ya no están conmigo, no saludan. Entonces, es molesto en el sentido no de que no saluden. Es que cuando llegan a la etapa de examen privado, el catedrático soy yo, el examinador soy yo. Entonces vuelven otra vez muy educados a saludar y a pedirme la firma porque yo soy su examinador privado. Entonces esa es una situación bastante incómoda para ustedes. Se los doy como consejo de vida. Ahí ustedes lo que quieran tomar o no. Porque cada quien se comporta según como quiera ir abriendo o cerrando puertas en la vida. Así que a eso se los cuento como anécdota. Les decía entonces que vamos al programa del curso, ya está subido en la plataforma, no sé si ya lo pudieron ver en la web. Pero de todas formas se los voy a mostrar por aquí porque me quiero enfocar en una parte, esta parte. Todo lo que son objetivos y eso, ahí lo leen ustedes después. Yo quiero que veamos esto. Vamos a tener 4 informes, y los 4 informes valen 25 puntos. Y vamos a tener 2 exámenes parciales que valen 25 cada uno, con eso ya sumamos los 75 de zona, para un último examen final de 25 puntos. Los parciales los voy a hacer en el horario de clase, voy a respetar el horario de clase. Por aquellos que tengan traslape, elijan, si las clases que tienen traslape no es del mismo semestre que R1, elijan qué clase quieren llevar. Pero la asistencia, pues, tienen que asistir acá, como les digo, al 100%. Ya que solo son 4 reuniones. El informe debe llevar esto, lo que dice acá. Descripción de la práctica, es decir, qué es lo que hicimos. Teoría, todo lo que se les manda a investigar, eso es el marco teórico, vale 15 puntos. Los cálculos, que son los que se les van a indicar que hagan, valen 20 puntos. Tablas, las tablas resúmenes que ustedes hagan, 15 puntos. Gráficas, 20 puntos, discusión de resultados, 15 puntos. Esta discusión de resultados podríamos englobar ahí a las conclusiones, porque lo que me interesa es que ustedes me digan qué entendieron, cómo se hizo y por qué se hizo así y qué fue lo que entendieron ustedes. Eso es lo que me interesa de la discusión de resultados.
Bibliografía, 5 puntos. Todo esto es bajo normas APA. Los anexos, 5 puntos. Los anexos vamos a colocar todas las normas ASTM que veamos en cada uno de las prácticas. Vamos a ver normas y entonces esas normas las vamos a resumir en 1 o 2 páginas y las colocamos en los anexos. Eso es lo que va en anexos, las normas. Y ya por eso tienen 5 puntos. Las normas yo ya las conozco. Yo lo que quiero es que ustedes las conozcan. Entonces necesito que las lean y las resuman y ese resumen es el que van a poner en el anexo. No me vayan a poner la norma completa, porque entonces les anulo esos 5 puntos. Yo lo que quiero es un resumen. La norma completa no, ya la sé, ya la tengo. Entonces, eso es básicamente lo que quería ver del programa. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, ingeniero. Los exámenes... Ingeniero. Dígame. Miguel Wenceslao creo que habló. Sí, habla ingeniero. Era una duda. Digamos, las normativas o las reglas también para hacer los reportes, o nos va a quedar aquí de una vez. Las normativas para hacer los reportes. Ajá, o sea, sí. Yo les voy a explicar aquí las generalidades, pero todo, si hablamos del formato, sería APA. Ok, sí. Y aquí, cabal, ¿qué generalidades pediría usted? Ajá, ahora las generalidades sí se las voy a decir yo acá de una vez. Ok. No sé si Miguel entró tarde, pero vamos a trabajar con cámara abierta, Miguel. Ok. Sí. Los parciales, les decía, Sí, vamos a tener 2 parciales. El primer parcial, bueno, de hecho los 2, los vamos a hacer en Google Forms. En el horario de clase, yo les mando el link, ustedes lo responden y ya pues regresa la respuesta automática, la nota automáticamente. Porque como son conceptuales, entonces ustedes de una vez responden y ya queda su nota ahí grabada. Entonces les voy a pedir que tengan cuidado con qué correo lo hacen, porque ustedes tienen un correo registrado y tienen un correo que es el que usan a veces, y tienen un correo que fue el primero que crearon, que se llama osito bonito, @ no sé qué. O sea, usen correos lógicos que los identifiquen a ustedes. El correo es ahora algo muy importante, no es algo que lo voy a tener ahí por molestar. Entonces, vean qué correo tienen registrado ustedes en la plataforma y con ese correo lo tienen que hacer porque a ese correo les va a llegar el link. Si se les olvidó la contraseña, si no saben, vean cómo hacen para recuperarlo. Pero a ese correo les va a llegar el link. Si no les llega, es porque ustedes no están usando ese correo. Y entonces yo voy a recibir respuestas de esos correos, no de otros correos. Entonces tomen en cuenta eso, por favor, para que evitar inconvenientes de que no les aparece su nota. Recuérdense que los parciales valen 25 cada uno, es bastante, es la cuarta parte de la nota. Entonces, tomen en cuenta eso. Vamos a ver, voy a quitar esto. Vamos a empezar entonces con el material de apoyo para el día de hoy. Este material de apoyo lo voy a subir a la web para que ustedes lo puedan descargar. Pero nosotros aquí vamos a platicar de qué es lo que hay que hacer y les voy a explicar cómo se va a utilizar el material de apoyo para que ustedes tengan la idea y cuando lo descarguen ya sepan cómo utilizarlo. Vamos a nosotros, el objetivo principal, o al menos eso, así lo veo yo, el objetivo principal de este laboratorio durante todo el semestre va a ser que nosotros entendamos el vínculo que tienen los 2 materiales que aparecen en toda construcción. Ustedes habrán dado cuenta que en toda construcción aparece el concreto y aparece el hierro de construcción. Siempre. No se puede hacer una construcción solo de concreto, ni se puede hacer una solo con hierro de construcción. Entonces siempre están combinados. Lo que queremos hacer es entender por qué. Y para eso, obviamente, entender el por qué técnicamente hablando. Para eso, les vamos a hacer ciertos ensayos a los 2 materiales, el mismo ensayo a los 2 materiales, para ir viendo cómo se comporta cada uno de los materiales. Y así poder entender cómo mecánicamente es que funcionan cada uno. Y así nos que, claro, ese es el objetivo principal para mí del curso. Entonces vamos a empezar con el ensayo de tensión en materiales dúctiles y frágiles. ¿Cuál creen ustedes que sería el material dúctil? El acero. Correcto, es el acero. ¿Por qué creen ustedes que es ese? El hierro. Porque sí se deforma, no se quiebra directamente. Correcto, tiene una deformación antes de fallar.
Entonces, esa es una de las propiedades de la ductilidad, que tiene cierta deformación, que tiene una zona elástica, una zona plástica, antes de fallar. Entonces, ese es el material dúctil. Ahora, entonces, si estamos hablando de tensión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué entienden por tensión? ¿Qué creen que es tensión? ¿Se aplicarían fuerzas paralelas a la probeta? Fuerzas paralelas. ¿Qué más? ¿Quién más? Y contrarias. Estirarlo, ingeniero. Sí, vulgarmente hablando, estirarlo. Eso es lo que vamos a hacer, estirarlo. Con lo que dice el compañero, vamos a aplicar fuerzas en sentidos opuestos hacia afuera del elemento. Eso en resumido es estirarlo. Lo vamos a jalar de un lado y del otro. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver el video. Esto lo vamos a hacer bajo la norma ASTM E8. Esa es la primera norma que tenemos que investigar y colocar en los anexos, la ASTM E8. Entonces, ustedes van, la buscan en internet, la resumen y la colocan. Si la encuentran en inglés, no la vayan a resumir en inglés, la resumen en español y la colocan en el anexo. Vamos entonces a ver los videos. Les voy a quitar el audio para yo poder ir explicando el video. Igual no dice nada importante el video. Esta es una probeta y es la probeta que vamos a utilizar para el ensayo. Está hecha o fabricada de una varilla de 1 pulgada de diámetro, una varilla de construcción de 1 pulgada de diámetro. Se manda al torno para poder quitar toda la corruga. Ustedes saben que el hierro de construcción es corrugado, tiene una textura. Esa textura es para poder mejorar la adherencia con el concreto. Para hacer el ensayo se le quita toda esa corruga y se le desgasta hasta que quede de esta forma, como está acá. Y entonces lo que vamos a hacer es sujetar la probeta por la parte de arriba y sujetarla por la parte de abajo y aplicar la carga en sentidos opuestos hacia afuera del elemento para ver cómo se comporta el material. Eso es lo que vamos a hacer. Antes vamos a tomar unas medidas iniciales de la probeta. Acá en este caso le estamos haciendo una marca con un punzón de 2 pulgadas. Así se llama esta pieza que ustedes ven aquí de metal, que está topada. Mi guante no deja ver la otra parte, pero así como está esta parte, hay otra parte acá. Y la distancia entre esas dos puntas es de 2 pulgadas. Y aquí le estamos dando golpes con el martillo para poder dejar la marca en la probeta. ¿Para qué es eso? Para poder tener una longitud inicial. Y esa va a ser nuestra referencia, nuestro punto de partida. Aquí está. Hay una marca acá arriba y otra marca acá arriba, ¿las ven? Entonces, esa distancia de punto a punto es la única que me interesa. Lo que está de este punto para arriba no me interesa. Y lo que está de este punto para abajo tampoco me interesa. Me interesa de este punto para acá. Y ya lo medí. Ya sé que son 2 pulgadas. Entonces, mi longitud inicial son 2 pulgadas. Solo vamos a ver, Pedro Josué. Pedro Josué, me da la impresión que más bien está viendo un programa de televisión, no lo veo tomar nota. Se lo menciono por los apuntes de laboratorio, ¿verdad? Sí, lo estoy apuntando aquí en una carpeta de Word. Muy bien. Luego vamos a medir el diámetro inicial de la probeta. El diámetro inicial, lo vamos a hacer con vernier, el diámetro inicial de la probeta tiene que ser de media pulgada. Eso según la norma. Diámetro inicial, media pulgada. Y ahí estamos verificando las 2 pulgadas. Luego lo vamos a colocar en la máquina universal, así se llama esa máquina que ustedes ven ahí ahorita en pantalla, que la está manipulando el auxiliar de laboratorio. Es una máquina universal porque nos permite hacer varios ensayos, no solo uno, por eso se llama universal. Y lo que vamos a hacer es aplicar la fuerza, como les decía, en sentidos opuestos hacia afuera del elemento. Y esa fuerza va a ser a velocidad constante. Entonces vamos a tener, o vamos a leer 3 cargas que nos interesan. Carga de excedencia, carga máxima y carga de ruptura. Esas 3 vamos a leer. Carga de excedencia, carga máxima y carga de ruptura. Ahí está la probeta colocada. Y le estamos aplicando la tracción o la tensión en sentidos opuestos.
¿De qué creen ustedes, según su lógica y su percepción hasta ahorita en la vida, de qué creen ustedes que va a depender la capacidad de carga de esa probeta? Del material. Del material sí, pero ahorita ya lo estamos encajuelando a que es hierro de construcción. O sea, estamos hablando nada más del hierro de construcción. ¿De qué más puede depender? ¿Del diámetro? El diámetro no, porque ese lo dicta la norma. Es decir, la probeta siempre tiene que tener media pulgada de diámetro para hacer el ensayo. ¿La altura? ¿La longitud inicial? No, tampoco. Esa solo es un marco de referencia para poder hacer. Temperatura, esto está un poco interesante, esa sugerencia. La temperatura sí cambia durante el ensayo, pero no es un factor que determina la capacidad de carga de la probeta. Me refiero al tipo de material del hierro, ingeniero. ¿Qué manda, A la Marcos? aleación, a la aleación del hierro. La aleación. Entiendo que hay un material que le dicen comercial y otro legítimo. Entonces, si ustedes- Ujú. Es correcto, Marcos. Por ahí dijeron tensión. La tensión es lo que estoy averiguando. Ojo, eso es lo que estoy averiguando. ¿Cuánto es la tensión máxima que aguanta? Lo que dice Marcos, él lo llamaba como aleación, pero a lo que se refiere es a la calidad del material. Resulta que el hierro de construcción, antes de convertirse en hierro de construcción, o para convertirse en hierro de construcción, hay que agregarle carbón. Entonces, hierro con carbón es acero. Y ese es el que se usa para construir. Pero tiene ese carbón que se le agrega al hierro, tiene que ser controlado por una norma STM de fabricación. No solo así, no se agrega solo así, sino que tiene que ser controlado. Entonces, esa es una de las calidades, legítimo y comercial. El hierro legítimo tiene la cantidad de carbono que tiene que tener según norma de fabricación y tiene el diámetro que dice que tiene. Por ejemplo, me refiero a que si ustedes compran una varilla legítima de media pulgada y la miden con el vernier, en realidad tiene media pulgada. Pero si ustedes compran la otra calidad es comercial. Si ustedes compran una varilla de comercial y la miden de media pulgada y la miden con el vernier, no tiene media pulgada, tiene como 3/8, es mucho más delgada. La cantidad de carbono que se le agrega a ese hierro comercial no es controlado durante el proceso de fabricación. Y todo ese hierro comercial está fabricado con hierro reciclado. Toda esa chatarra que ustedes ven que pasan comprando o que se recicla es para fabricar hierro de construcción. Entonces la calidad, y quiera que no, es inevitable, tiende a bajar. Entonces esos son los dos tipos de calidades que existen en el mercado y de eso depende la capacidad de carga de la probeta, de qué calidad contenga el material. Ingeniero, Diga. hace poco estuvo muy sonada una noticia que el hierro o el acero había subido considerablemente sus precios. Es correcto. El hierro tiene un precio muy volátil, está subiendo y bajando constantemente por la demanda que haya en otros países. Por ejemplo, hace unos años, cuando China decidió construir su represa, esa de las 3 gargantas, la famosa, de ahí la pueden googlear, es una represa gigante, la más grande del mundo. Consumió tantos quintales de hierro que el precio subió a nivel mundial, porque el precio se maneja a nivel de demanda. Mientras más demanda, pues más suben el precio. Entonces, eso es lo que hace que el precio esté variando del hierro de construcción. Está bajando y está subiendo. Por lo regular, sube más de lo que baja. Pero ese es el motivo. Cuando alguien está haciendo, algún país está haciendo una construcción muy grande, entonces empieza a subir el precio del hierro porque se escasea a nivel mundial. Veamos el ensayo. Ahí le seguimos aplicando la carga. Uluru. Qué virus es ese. Ahí está. Vean esa cintura que se le hizo a la probeta. Esta parte de acá. Ahí es donde el material falló o cedió.
Ahí es donde el material dúctil tiene una zona elástica. Si yo dentro de esa zona elástica le aplico una carga y la retiro, el material regresa a su forma inicial. Si yo aplico una carga mayor que mi límite elástico, entonces llego a la zona plástica. Eso quiere decir una deformación permanente. Y entonces la carga va a provocar una deformación permanente en el material dúctil, así como se visualiza acá. Aquí, si yo retiro la carga, el material ya no regresa a su forma inicial. Ya se queda con esa cintura hecha. Y si le sigo aplicando carga, lo que va a hacer es que se va a fallar. De esa forma. Entonces, cuando el material está fallando, quiere decir que se está estirando. Esa masa, para poder estirarse, tiene que salir de algún lado. Y entonces de donde sale es del diámetro. Por eso el diámetro se reduce, para que pueda crecer longitudinalmente. Entonces el diámetro se reduce para que haya el crecimiento longitudinal que la probeta busca. Acá, y aquí voy a hacer un paréntesis, me voy a detener aquí un momento. Vamos a ver qué lo vamos a apunten por ahí para el marco teórico. Vamos a investigar qué es el ensayo de tensión, cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace, qué resultados arroja y cómo interpretamos esos resultados. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué resultados arroja? ¿Y cómo interpretamos los resultados? Además de eso, vamos a investigar tipos de falla del acero y del concreto en el ensayo de tensión. Tipos de falla del acero y del concreto en el ensayo de tensión. Vamos a investigar también los diámetros que existen a nivel comercial del hierro de construcción aquí en Guatemala, que existen aquí en Guatemala a nivel comercial. Los diámetros de legítimo y de comercial y los costos, los precios. Entre legítimo y comercial hay una diferencia bastante alta económicamente hablando. Entonces, para los que son civiles, eviten en algún momento caer en la tentación de, por ejemplo, cotizar un proyecto con hierro legítimo y construirlo con hierro comercial. Si estamos hablando de quintales de hierro que se van a utilizar en el proyecto, la diferencia económica va a ser bastante como para ser tentadora y echársela a la bolsa. Pero lo que están haciendo es sacrificando la construcción que se esté haciendo, porque definitivamente la comercial no tiene la misma resistencia que la legítima. Entonces no podemos reemplazar así, nomás. No es un reemplazo automático, no sucede lo mismo. Y además de que ponen en riesgo su cartón, su ética, su confianza y todo lo demás como profesional. Entonces, para eso no hay ninguna cantidad de dinero que lo valga, entonces eviten hacer eso. Y si en algún momento son supervisores y ven que en el proyecto dice que tiene que ser legítimo, tengan cuidado de que lo que estén colocando en verdad sea legítimo y no comercial. Vamos a investigar, bueno, ahorita creo que hasta ahí, luego les digo qué más vamos a investigar en el marco teórico. Les decía que vamos a investigar los tipos de falla del acero en el ensayo de tensión. Y eso es porque vamos a buscar qué tipo de falla sufrió esta probeta. Para buscar eso, cuando nosotros busquemos los tipos de falla, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar unos dibujos. Y entonces tenemos que tomar nuestra probeta y ver visualmente a cuál de los dibujos se parece más. Y entonces, dependiendo a cuál se parece, ese es el nombre de la falla que le vamos a poner a nuestra probeta. Estamos midiendo longitud final y diámetro final. Ahí estamos. Vamos a medir longitud final y diámetro final. Les voy a dictar las medidas que tomamos. La carga de excedencia fue de 6.100 libras. Carga de excedencia 6.100, perdón, no son libras, son kilogramos. 6.100 kilogramos.
la carga máxima fue de 7.900. 7.900 kilogramos. Y la carga de ruptura, 6.400 kilogramos. Todos los cálculos que hagan, por favor, los hacen en kilogramos y centímetros. No newtons, no joules, no libras, no pies. Todo en kilogramos y centímetros. Anótenlo por ahí. Reportes, exámenes, examen final, todo kilogramos y centímetros. Si vienen en otra medida, se los voy a tomar como malo. Kilogramos y centímetros. Yo a propósito les voy a estar dando libras, pies, pulgadas, de todo, porque ustedes ya están relacionados con las conversiones y lo quiero todo en kilogramos y en centímetros. De vuelta. Esos kilogramos ya son fuerza, son kilogramos fuerza, entonces no los vayan a multiplicar por gravedad. La carga de ruptura fue 6.400 kilogramos. Entonces ustedes, si son observadores, ya se habrán dado cuenta que le estábamos aplicando carga, llegó a la máxima y luego bajó la carga y se rompió. ¿Por qué no fue con más carga que se rompió? Porque ya el material había cedido. ¿Y qué pasó? Falló. ¿Pero por qué? ¿Por qué con menos carga? ¿Por qué no? Si la máxima fue 7.900, ¿por qué no falló con 8.000? Usted explicó de que eso dependía del diámetro, entonces como el diámetro se redujo, entonces ahí Correcto. A Con menos menor carga. área, menor carga. Entonces, cuando ya está en la zona plástica y se empieza a deformar, el diámetro se empieza a reducir y entonces va a soportar menor carga. Por eso falla con una carga más pequeña que la máxima. Ahí estamos. Diámetro final, entonces, 0.85 centímetros. 0.85 centímetros. Longitud final, 2.3 pulgadas. 2.3 pulgadas. Entonces ahí, todavía está un poco borroso, pero ahí más o menos pueden ustedes visualizar cómo fue que falló la probeta y ya pueden buscar el tipo de falla y ponerle nombre. Entonces, en el marco teórico, en la parte de datos y de información, en su reporte, ustedes van a escribir todas las fallas que existen. Pero en la parte de cálculos, ustedes ya le van a poner nombre a la falla de esta probeta. ¿Me explico? Así es como van a hacer el reporte. ¿Dudas hasta acá? ¿Cuánto qué? No vi el anterior mensaje. ¿Cuánto era el diámetro final? 0.85 centímetros. Vamos entonces con el material de apoyo. Dice acá, esto que nosotros vimos ahorita en el video y la información que tomamos es para nuestro ensayo demostrativo. Pero aquí vamos a trabajar con esta tabla de datos tabulada que tenemos en el material de apoyo, que son estas 15 cargas que ustedes ven en pantalla. Se aplican 15 cargas, 500, 1000, 1500, 2000, etc. Y se toma lectura del extensómetro. El extensómetro es el que está midiendo cuánto la probeta se está estirando en cada carga. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Pero es adimensional y tenemos que hacer una conversión para poderle poner dimensiones. Entonces, en el paso 1, vamos a calcular elongaciones. Como su nombre lo indica, es cuánto se elongó, cuánto se estiró la probeta. Para hacer eso, la fórmula dice acá, ecuaciones para determinar elongaciones. Vamos a tomar la columna que se llama S y la vamos a multiplicar por su aproximación. La columna que se llama S es esta. Estos 15 datos. Entonces tomamos el 0.6
y lo vamos a multiplicar por la aproximación del extensómetro. Quiere decir que la aproximación del extensómetro la tenemos aquí abajo y es de 0.000333 pulgadas. Ese 0.6 que no tiene dimensión lo vamos a multiplicar por esto y ya nos va a quedar un dato en pulgadas, que no lo quiero, yo no lo quiero en pulgadas, yo lo quiero en centímetros. Y entonces las elongaciones, las 15 elongaciones se van a calcular de esa forma. De manera que yo en el inciso 1 calculo 15 elongaciones. Los cálculos los pueden hacer en cualquier programa que ustedes quieran. Excel, Math, Qtplot, cualquiera. Pero yo quiero, si hay que calcular 15 elongaciones, quiero los 15 cálculos de las 15 elongaciones. No quiero una fórmula o una muestra y luego las respuestas. No quiero eso. Quiero los 15 datos calculados, los 15 procedimientos. Luego, vamos a calcular en el inciso 2 deformaciones unitarias. Las deformaciones unitarias van a ser con esta otra ecuación que aparece acá, deformaciones unitarias, que dice que es elongación dividido longitud inicial. ¿Cuál fue mi longitud inicial? 2 pulgadas. Correcto. Entonces, cuando yo tenga cada una de las 15 elongaciones, las 15 elongaciones dividido 2 pulgadas y me quedan las deformaciones unitarias. Tomen o pongan ojo que las deformaciones unitarias son adimensional también. Porque si yo tengo mi elongación en centímetros y la voy a dividir dentro de mi longitud inicial en centímetros, entonces se van a eliminar las unidades. Luego tengo esfuerzos en el inciso 3. Tengo los esfuerzos. Ya sabemos que la fórmula del esfuerzo es carga partido del área. Entonces tengo dos esfuerzos, esfuerzo nominal y esfuerzo real. Vamos con el nominal. Para el nominal es la carga, o sea, estas 15 cargas que tenemos acá, dividido el área nominal, o sea, el área inicial, con el diámetro inicial. ¿Sí? Hacemos esa división y obtenemos 15 esfuerzos nominales, o sea, teóricos. Luego nos pasamos a los reales, al esfuerzo real. Las mismas 15 cargas dividido el área instantánea. Pero ahora el área instantánea va a estar dada por esta fórmula. Pi por radio inicial al cuadrado, o sea, la mitad de media pulgada al cuadrado, multiplicado por h sub 0, que sería 2 pulgadas, o sea, la altura inicial. Todo eso dividido hi, donde hi está dado por h sub 0, o sea, 2 pulgadas, más la elongación de cada una de las cargas. Como cada vez que lo aplicamos una carga, la probeta se elonga, se estira. Eso que se está estirando, se lo vamos a ir sumando a la longitud inicial. Y es por eso que nuestra área instantánea va a ir cambiando en cada carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, con eso obtenemos los esfuerzos reales. Cuando yo ya tenga esfuerzos y deformaciones, me voy al inciso 4 y hago la gráfica. Gráfica de esfuerzo nominal versus deformación unitaria. Y la gráfica tendría que tener un comportamiento similar a este. Similar, no idéntico, pero sí similar. La distancia entre B y C definitivamente no va a ser tanto, va a ser más estrecha, pero el comportamiento en sí es como este. Yo no les sugiero que la grafiquen en Excel, porque pues Excel hace lo que uno le diga, pero si usted mete los datos así en seco, no da la gráfica con esta figura, da una gráfica totalmente diferente. Y entonces tienen que estar manipulando las escalas para que les quede con la figura que tiene que ser. Entonces, por eso les doy la libertad de que puedan graficar en cualquier otro software. No precisamente en Excel. Incluso en AutoCAD lo pueden hacer. Vean que el esfuerzo va a ir en el eje Y la deformación en el eje X. Así lo vamos a graficar. Deformación en X y esfuerzo en Y. Luego en el inciso 5 vamos a hacer la gráfica del esfuerzo real. Esfuerzo real versus deformación unitaria, la misma deformación. Y la gráfica, por supuesto, debería de ser similar. Aquí la identifican con una E', que hay una diferencia con la teórica, porque aquí estamos comparando la real contra la teórica, ¿verdad? Entonces nos va a quedar definitivamente una diferencia.
que puede ser así un poco más arriba o puede ser un poco más abajo. Eso va a depender de los datos que tengamos del laboratorio. Luego, en el inciso 6, del inciso 6 al inciso 16. Permítanme ustedes, que estos tienen que ser 17 incisos. ¿Cuál me falta aquí? Aquí me falta uno. Sí, 17. Aquí están los 17. Del inciso 6 al 17, esto lo vamos a investigar. Vamos a colocarlos en el marco teórico del reporte y vamos a decir qué es eso y cómo se calcula numéricamente y gráficamente. Por ejemplo, límite elástico proporcional. Lo investigamos, ponemos la definición, el concepto y explicamos cómo se calcula, con qué fórmula o de qué manera se calcula, cuál es el procedimiento para calcularlo si no tiene fórmula. Luego, en nuestra parte de cálculos, vamos y lo vamos a calcular numéricamente y gráficamente. Quiere decir que lo vamos a calcular pues, numéricamente, como se entiende, y ese dato también lo tenemos que tener en las gráficas. En las dos gráficas yo tengo que ubicar mi límite elástico proporcional. Yo voy a calcular y voy a decir cuánto es mi límite elástico proporcional, pero lo tengo que poner en las gráficas también. Y que se visualice gráficamente cuál es mi límite elástico proporcional. En las dos gráficas, en la del esfuerzo nominal y en la de esfuerzo real. Entonces, yo acá les puse algunas referencias, no todos, porque la idea es que lo investiguen. Entonces, pero les puse algunas. Utilizando la gráfica de dato nominal, pero aquí usemos las dos gráficas, determine el esfuerzo y su deformación. Si les estoy pidiendo esfuerzo y deformación, quiere decir que les estoy pidiendo X y Y. Una coordenada, son coordenadas. Entonces, lo que estamos buscando es un punto en la gráfica. Ese es el punto que ustedes tienen que encontrar. Luego, en el módulo de Young, dice utilizando la siguiente expresión, que sería esta que aparece acá. El módulo de Young es igual a esfuerzo sobre deformación. Ojo, con valores dentro del rango elástico. Definir cuál es mi rango elástico. Por eso lo primero que se les manda a investigar es el límite elástico proporcional, porque sé que ahí termina mi rango elástico. No, esto no es para los 15 datos. Esto se calcula una vez, porque el límite elástico solo hay uno en toda la gráfica. Igual el módulo de Young lo puede calcular con todos los datos, con todas las coordenadas X y Y que quiera, pero en teoría debería de ser uno. Nada más uno. Vean el módulo de Young, dice esfuerzo sobre deformación. Quiere decir Y sobre X. ¿Qué es eso? ¿Qué es Y sobre X? Pendiente. Correcto, La pendiente. Entonces lo que les estoy pidiendo acá es la pendiente. ¿Y la pendiente de qué? Pues de qué otra parte podría ser más que de esta. La pendiente de esta parte de la gráfica. Ahí ya es una pista de que el rango elástico es esta parte de la gráfica, la parte rectilínea de la gráfica. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo con el módulo de Young es la pendiente. Entonces, ustedes van e investigan qué es el módulo de Young, ponen el concepto, quién lo inventó, quién lo descubrió, etcétera, todo lo que encuentren del módulo de Young, lo colocan. Eso les quería hacer la observación, perdón, un paréntesis, la observación para el reporte. Por favor, a donde dice qué es el límite, qué es el ensayo de tensión, no vayan a poner, es un ensayo que se utiliza para averiguar cuánta tensión soporta la poeta. O sea, malo. Yo lo que quiero es qué es el ensayo de tensión y unas 20 páginas explicándome qué es el ensayo de tensión. O sea, por qué lo hacen, qué es, quiero decir, quién lo inventó, desde cuándo lo inventó, cómo estaba vestido cuando lo inventó, qué comió el día que lo inventó. O sea, todo lo que puedan encontrar respecto al ensayo de tensión es lo que quiero que utilicen y que se amplíen sus respuestas en cada pregunta. No vayan a responder con 2 o 3 líneas, qué fácil. No, respondan lo más amplio posible que puedan.
no metiendo casaca, lo más amplio posible que puedan en información. Lo mismo con estos límites que le estoy poniendo acá. ¿Qué es cada límite? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo inventó? Todo lo que se encuentre en cada uno de estos conceptos en su marco teórico. Recuérdense que no lo tienen que escribir a mano, solo tienen que hacer control C, control V. Entonces, luego vamos al inciso 8, que sería límite elástico aparente de Johnson. Este punto se encuentra trazando una recta desde el origen con una pendiente 50% menor que la tendencia lineal de la gráfica y determine su deformación y su esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a ir a la gráfica, partimos desde el origen, ya sabemos esta pendiente porque ya calculamos el módulo de Young. Entonces, esa pendiente la dividimos al 50%, o sea, se va a hacer más inclinada y la proyectamos en la gráfica para ver qué punto de la gráfica intersecta. Donde intersecte, esas son mis coordenadas, esfuerzo de deformación que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego, inciso 9. Límite de fluencia. Defínalo mediante el análisis de la gráfica y calcule su esfuerzo y su deformación. O sea, igual, investiguen el concepto, ponen el concepto y además lo vamos a calcular numérica y gráficamente. Investiguen eso e investiguen qué es. El esfuerzo de excedencia convencional y su deformación. Esto se ubica trazando una recta paralela a la proporcionalidad de la gráfica, con un desplazamiento del 0.2% de su deformación unitaria total, utilizando la gráfica. Quiere decir que yo voy a ir a mi gráfica y chequeo. ¿Cuál es mi deformación? Mi deformación unitaria está en X. ¿Cuál es mi deformación unitaria total? Pues el último valor que tengo. El lejano al ese valor va a ser mi 100%, ¿sí o no? Entonces, a ese 100% le saco el 0.2%, no el 2%, el 0.2%. Y voy al origen, me desplazo del origen a la derecha, ese número que me dio, y trazo una paralela a la rectilínea y donde me intersecte la gráfica es el punto que yo estoy buscando. ¿Sí? Nicté, Adriana, ¿en qué inciso vamos? En el 12 creo yo que era. Vamos por el 10. Ah, sí. Por favor, un poco más de atención. Estoy viendo lo que está haciendo. El módulo de Young para la deformación del 0.2%. Se recuerdan que el módulo de Young es la pendiente. Quiere decir que ahora nos están pidiendo que calculemos la pendiente para esa paralela que trazamos. En teoría, la lógica dice que debería de ser la misma, porque es una paralela. Pero, de todas formas, tenemos que chequear haciendo el cálculo. Luego me piden el módulo de resiliencia. El módulo de resiliencia dice, con la expresión que aparece aquí abajo, módulo de resiliencia va a ser igual al esfuerzo por la deformación dividido 2, con valores dentro del rango elástico. ¿Qué fórmula se les asemeja a esta? El área de un triángulo. Es correcto, el área de un triángulo. Recuérdense que el esfuerzo es Y, y la deformación es X. Entonces lo que me están pidiendo es la altura por la base partido 2. Lo que me están pidiendo es el área debajo de este triángulo. Más bien el área de este triángulo, debajo de esta línea. En resumidas cuentas, el módulo de resiliencia es el área debajo de la parte de la zona elástica. Luego me van a pedir el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo sabemos que se calcula con la carga partido el área. Entonces voy a mi tabla de datos y pregunto, ¿con cuál de estas cargas ustedes calcularían el esfuerzo máximo? ¿Con la carga mayor? ¿Cuál es? Es 6.300. Correcto. ¿Por qué con esa? Porque esa es la más grande. Esa es la máxima. Y lo que me están pidiendo es esfuerzo máximo. Entonces uso la carga máxima. ¿Qué área utilizo? Pues área instantánea porque la tengo calculada. Entonces ya obtengo mi esfuerzo máximo. Luego me piden el esfuerzo de ruptura. Lo mismo. Voy a la tabla, utilizo la carga de ruptura, que es la última porque ahí fue donde se rompió, dividido el área instantánea o área final, que debería de ser la misma.
y ya con eso obtengo mi esfuerzo de ruptura. Luego tenemos el módulo de tenacidad, nominal y real, o sea, en las dos gráficas. Recuérdense que todo esto que estamos hablando tiene que ir indicado en las dos gráficas. 8100 es la carga máxima. Si no estoy mal, 8100. ¿Sí les dicté ese 8100? No, 7900. Perdón, 7900 kilogramos la carga máxima. Gracias. Y vamos por módulo de tenacidad. El módulo de tenacidad, así resumido, se define como el área total bajo la gráfica, bajo toda la gráfica. Entonces, aquí la fórmula dice, módulo de tenacidad va a ser igual a módulo de resiliencia, o sea, la parte del triángulo debajo de la zona elástica, más la sumatoria de área por trapecios de toda la curva. Entonces, yo les pongo aquí trapecios, pero ustedes pueden utilizar el método que ustedes quieran, de los que nos enseñaron en mate para hacer sumatoria de áreas debajo de la gráfica. Yo lo que quiero es que me den el área total bajo la gráfica. Ese es el módulo de tenacidad. Ustedes en su concepto pongan lo más amplio como debe ser, no lo vayan a poner como yo se los estoy diciendo. Luego tenemos el módulo de Poisson. Este es el concepto que quizá cuesta un poco más comprender de todos estos, porque nos hace una relación entre la deformación transversal, o sea, el diámetro, y nos hace una relación con la deformación longitudinal. Es decir, es una relación entre cómo se reduce el diámetro a medida que se estira la probeta. Entonces, lean bien el concepto, investiguenlo bien, léanlo bien, y luego hacemos el cálculo con valores dentro del rango elástico para que sepamos qué datos utilizar acá. Por eso les digo que lo lean bien, para que sepan qué datos utilizar acá. Por último, tenemos el módulo de rigidez. El módulo de rigidez dice que es el módulo de Young partido 2 por 1 más el módulo de Poisson. Esa es la fórmula del módulo de rigidez. Pero igual ustedes investiguen qué es el módulo de rigidez. Este módulo también tiene que ir en las gráficas, módulo de Poisson también, tenacidad también, el esfuerzo de ruptura también, todo tiene que ir en las gráficas. De modo que sus gráficas van a venir bien saturadas de información. No sucias, sino que saturadas de información. Entonces traten de hacer lo más entendible posible las gráficas. De un tamaño también adecuado. Como es digital, pues facilita hacerle tamaños adecuados. Entonces que sea en una hoja que sí se visualice bien. Ah, se me había olvidado una cosa más del reporte. Ustedes seguramente van a trabajar en Word, es muy probable, toda la información. Y los cálculos en algún otro programa. Pero yo necesito que lo suban todo junto en un solo documento PDF. En un solo documento PDF. Si no viene en un documento PDF, va a ser como malo o como que no está entregado. Un solo documento PDF. ¿Estamos claros? Entonces, el reporte se entrega en la siguiente práctica. A la siguiente fecha que nos veamos, a esa fecha se entrega el reporte. Tienen hasta las 12:20 máximo en la web para subirlo. Si les dan las 12:20 de la siguiente práctica y no lo subieron, ya no lo reciben. Ahora vamos con los ensayos, con los datos del ensayo demostrativo. O sea, lo que vimos en el video. Entonces, vamos a calcular porcentaje reducido de área. Para eso, porcentaje de reducción va a ser igual al área final menos área inicial sobre área inicial, todo eso por 100. Es un simple porcentaje. Tenemos el área final, tenemos el área inicial en función de los diámetros iniciales y finales, entonces no hay complicación. Porcentaje de alargamiento final. Longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por 100. Igual, sencillo. Luego tenemos el esfuerzo de excedencia con la carga de excedencia que tomamos. El esfuerzo máximo con la carga máxima que tomamos. Y el esfuerzo de ruptura con la carga de ruptura que tomamos. ¿Sí? ¿Qué áreas utilizamos? En los primeros dos utilicemos inicial porque no tenemos la instantánea del video. Entonces usamos la inicial. Y en el último, en el de ruptura, usamos la final. El área final. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Aquí terminamos el primer ensayo el día de hoy. ¿Dudas? ¿Podría repetir eso último? Disculpe.
lo de los esfuerzos. Ajá. Les decía que el esfuerzo de excedencia lo calculamos con la carga de excedencia, que fueron 6.200, si no estoy mal, kilogramos. Luego, el esfuerzo de máximo lo calculamos con la carga máxima, que fueron 7.900 kilogramos. Y luego, el de ruptura lo calculamos con la carga de ruptura, que fueron 6.400 kilogramos. El de excedencia y el máximo dividido el área inicial, porque del video no tenemos área instantánea. Y el esfuerzo de ruptura lo hacemos con la carga final, porque ahí es donde se rompió. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Con esto finalizamos el primer ensayo, entonces. Y vamos a pasar al material frágil. El material frágil lo vamos a trabajar bajo la norma ASTM C190. Esta norma también la vamos a colocar en los anexos. ASTM C190. Y esta norma dice que para aplicarle tensión al concreto, nosotros necesitamos un cubo de 1 pulgada de lado para poder aplicarle la tensión. Pero si tuviéramos un cubo como tal y lo quisiéramos sujetar para poderlo tensionar, se nos desliza la máquina para sujetarlo o lo quebramos al tratar de apretarlo mucho para que no se nos deslice. Entonces la misma norma diseñó una briqueta. Esta es la briqueta, que es de concreto. Aquí la tenemos. Y entonces le dejaron 1 pulgada de este lado y 1 pulgada de grosor. Ahí está, 1 pulgada y 1 pulgada. Y a lo largo la probeta tiene más de 1 pulgada. Entonces, implícitamente en el centro de esa briqueta hay un cubo de 1 pulgada de lado. Y así respetamos lo que la norma exige, que sea un cubito de 1 pulgada. Y entonces esta probeta la vamos a colocar en la máquina de ensayos a tensión para concreto. Para concretos y morteros. Pero está... Es esta que está acá. Está pisado. Son reportes de Y más acá de vamos a detener. 50 hojas. Y les va a preguntar, ¿de qué creen digital? ustedes que va a depender la capacidad de carga de esta probeta? De la composición del concreto. ¿De la qué? De la estructura interna. De la estructura interna. La mezcla. ¿Alguien dijo qué cosa? Composición. ¿Qué manda Pedro José? Su composición. Su composición. Creo que usted a lo que se refiere es a la proporción. Todos sabemos, Sí, exacto. todos sabemos que el concreto se hace mezclando agregado fino, que es arena, agregado grueso, que es piedrín, cemento y agua. Esos son los 4 ingredientes que se agregan. ¿Cuánto agregar de cada cosa? Pues depende. Depende para qué vamos a usar el concreto. Entonces, eso se llama diseño de mezcla. Y eso es uno de los factores que determina la capacidad de carga. Porque yo voy a decir la proporción de cada ingrediente del concreto según para el uso que le voy a dar o la resistencia que quiero que tenga el concreto. Entonces eso va a depender definitivamente del diseño de mezcla. ¿Qué más? Hay 4 factores más que determinan la capacidad de carga. El agua, ingeniero. Correcto. La cantidad de agua. Depende cuánta agua yo le agregue al concreto. Yo puedo diseñarlo porque por X o Y razón necesito que mi concreto sea muy fluido, o sea, muy blando. Desde el inicio lo puedo diseñar con mucha agua, que ahí no va a haber ningún problema. Pero si yo diseño mi concreto con cierta cantidad de agua y a mitad de colocación le agrego más agua, quiere decir que ese concreto ya no tiene la misma resistencia que el inicial. Y esta es una práctica muy común. Por ejemplo, los albañiles aquí en Guatemala a las 12 en punto tienen que ir a almorzar. Sí o sí. Entonces, si ellos tienen concreto hecho, lo dejan ahí y van a almorzar
hacen su chamusca y luego su siesta, o no sé si primero la siesta y después la chamusca, no sé cuál es el orden, pero hacen eso. Y a la hora regresan a continuar trabajando. Y ese concreto se quedó ahí fraguando, se quedó secándose. Y entonces cuando ellos regresan está más duro y cuesta la manipulación, por supuesto. Entonces ellos lo que hacen es que le agregan más agua. Y así ya está blando otra vez y lo pueden manipular. Pero ojo, ese concreto ya no tiene la misma resistencia que el concreto antes del almuerzo. Ya perdió la resistencia. Entonces, el concreto se mira igual, es del mismo color, se va a quedar ahí cuando lo coloquen, no va a pasar nada. Pero a la hora de un sismo vienen los problemas. Y entonces hay grietas, o hay rajaduras, o se desprenden trozos de concreto. Y entonces ese es el verdadero problema. Si ustedes donde viven vieron que en algún momento hicieron eso en esa casa donde ustedes viven, traten de mudarse lo más pronto posible. Entonces llevamos 2. Diseño de mezcla, cantidad de agua. ¿Qué más puede determinar la capacidad de carga del concreto? La calidad. La calidad. La calidad, sí, pero de los agregados. Me refiero al agregado fino y al agregado grueso. La calidad de los agregados. No es lo mismo que yo agarre arena del río Villalobos, que está altamente contaminada con materia orgánica, a que yo vaya a una cantera, triture una roca y tenga arena virgen. Esa arena definitivamente es buena, la de cantera, y la del río va a estar contaminada. Entonces la calidad de los agregados sí es muy importante. Tienen que estar limpios, sin materia orgánica. ¿Qué más? El tiempo de fraguado. Correcto, el tiempo de fraguado. Fraguado es cuando el concreto se empieza a secar. El concreto, cualquier mezcla, alcanza el 70% de su resistencia a la cual está diseñado a los 7 días. A los 14 el 80%, a los 21 va por el 90% y a los 28 días alcanza el 99.9% de su resistencia a la cual está diseñado. Entonces el tiempo de fraguado sí afecta. Si yo estoy ensayando algo que no ha terminado de fraguar, que va por 7 días, voy a tener el 70% de la resistencia, no voy a tener toda la resistencia. ¿Y la última cuál sería? ¿Cuál es el ingrediente principal del concreto? Cemento. La calidad del cemento. No la calidad, el tipo de cemento. Porque no todo el cemento es igual. Hay cemento 4000, cemento 5000, cemento estructural, cemento marítimo, cemento blanco. Entonces, dependiendo para qué yo lo voy a usar, es el cemento que yo voy a utilizar. Entonces, eso también determina la capacidad de carga de la prueba. Vamos a agregar en el marco teórico, investigar en el marco teórico. ¿Qué es fraguado? ¿Qué es formaleta? ¿Qué es diseño de mezcla? La diferencia entre cemento y concreto. Vamos a investigar los tipos de cemento que existen aquí en Guatemala a nivel comercial. Y sus costos. Costos de los cementos y costos de los agregados. ¿Quién le resuelve una pregunta? ¿Sí? Con relación a este tipo de cemento he visto que hay algunos que es como de secado rápido. ¿Esos tienen algún aditivo para que lo tenga o qué sucede ahí? Y es correcto, se le agregan aditivos al cemento. Y hay aditivos, para secado rápido, para secado lento. Por ejemplo, si el proyecto está muy lejos y se mandan camiones con el concreto, se le tiene que poner un aditivo para que no empiece a fraguar rápido, sino que para que se tarde en el fraguado por el tiempo de transporte. ¿Me explico? Entonces, hay para aislar el concreto frague. ¿Han visto las calles? Ahora ya casi no se usa, pero antes cuando empezaron con las calles de concreto les dejaban una película roja encima. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo. Esa película roja es también un aditivo para evitar que el agua se evapore y el concreto pueda fraguar. Todo lo que nosotros hacemos de concreto, lo ideal es que frague sumergido en agua para que no pierda la humedad y no se raje. Eso es lo ideal. Pero obviamente si hacemos una calle no la podemos sumergir en agua, no se puede. Un edificio no vamos a poder sumergir el edificio en agua. Entonces, lo que se hace es que se le agregan aditivos
que evitan la evaporación del agua para que se mantengan húmedos el mayor tiempo posible. Todavía ustedes miran cuando hacen alguna losa, los albañiles, una terraza, le dejan una orilla de arena para poderla dejar inundada la terraza. Y eso es porque tiene que estar mojado el concreto mientras fragua. O sea, fragua mejor, no se agrieta. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Estos aditivos no afectan en la resistencia del concreto? Sí, sí afectan la resistencia. Bueno, dependiendo. Si es un aditivo para retardante, para que no empiece a fraguar, no le va a afectar la resistencia. Ahí sí estamos hablando de puros componentes químicos que hacen que la resistencia no se vea afectada y simplemente provocan el retardo del fraguado. Igual con el acelerante o para hacerlo fluido, muchos prefieren, en vez de diseñar un concreto fluido, lo diseñan normal y le agregan un aditivo, o sea, no le agregan agua, sino que le agregan un aditivo para poder hacerlo fluido. Fluido me refiero porque a veces tenemos que bombear el concreto a un 10º nivel, 20 nivel, y entonces eso se hace con bomba. Y si el concreto es muy espeso, muy denso, cuesta más el esfuerzo de la bomba. Entonces se necesita un concreto fluido que la resistencia sea la misma. Y entonces se le agregan aditivos para no agregarle agua y así poderlo manipular. Pero no afectan la resistencia a los aditivos. De hecho, hay una tesis bien interesante. Un estudiante químico y civil, estudió las dos cosas. Hizo una tesis agregándole azúcar al concreto. Y es increíble, pero el concreto duplicó su capacidad de resistencia. Es el agregarle azúcar al concreto, hay una reacción química y molecular que de alguna manera incrementa la resistencia del concreto. Eso es muy interesante. Continuemos con esto. El video. Sí, hombre. Ingeniero. ¿Sí? De seguro, no sé si fue una complicación. Entonces aquí sí incluye el factor temperatura, no es lo mismo construir en la costa que en tierra fría, o usted man. Sí. ¿Para el concreto? Sí, hombre. ¿Sí así es? No, para el concreto no. Sí, los dos están estables. Influye, sí cambia la temperatura, pero es irrelevante, o sea, no es significativo. No es significativo. Ingeniero, ¿Sí? ¿será que podría repetir lo último que había que agregar a lo del marco teórico? A lo del marco teórico, lo que hay que investigar. Sí. Creo que les dije que había que estudiar qué es fraguado, qué es diseño de mezcla, qué es formaleta, tipos de cemento, ajá, y los costos. ¿Aló? Gracias. ¿Me escuchas? Bien, ahí ya te cuento que ya nació. Aquí entonces la probeta ya falló. Aquí, en este ensayo, la carga máxima es igual a la carga de ruptura. Porque el material frágil, él está soportando y hasta donde soportó. Pero no se deforma antes de romperse. Entonces la carga máxima es la misma de ruptura. No sé si porque el bebé era muy grande o tenía algo. Si lo unimos, aquí nuestro camarógrafo como que no tenía sus lentes puestos y no enfocó bien y se mira borroso. Pero si unimos las dos piezas, la fractura no se nota. Y no se nota porque no hay deformación. Entonces, esa es una de las características del material frágil. Es como un vidrio. Un vidrio que se rompe en pedazos, ustedes saben que lo pueden volver a unir. Se nota la línea, pero no se nota que haya una deformación. Ahí estamos rectificando el área de ruptura, pero ya lo habíamos dicho, es de 1 pulgada de lado. ¿Hoy qué día es jueves? Hoy es jueves, Y ahí es supuestamente para que ustedes pudieran ver el tipo de falla. Como van a investigar los tipos de falla, tienen que poner los que existen y luego en los cálculos le ponen a qué tipo de falla es. Traten de darle pausa ahí al video en una parte que se mire por favor. Y ya determinan qué tipo de falla es. Regresando al material de apoyo, ¿qué vamos a hacer con este ensayo? Solamente dos cosas. Las dimensiones del área de ruptura, que ya las dijimos, 1 pulgada de lado, y el esfuerzo último. El esfuerzo último es con la carga última. La carga que soportó esa probeta fue de 630 libras. 630 libras fuerza.
No sé. Entonces, esas 630 libras dividido la dimensión de ruptura y obtenemos el esfuerzo. Todo en kilogramos y centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Quiero que hagamos una comparativa así rapidito. Convirtamos las 630 libras en kilogramos. Sí, voy a tener que hablar con ella, a ver si no te va a jalar para allá. Buenas tardes. Sí, que la vas a tener que ir a dejar. Sí, a ver qué pasa. Ahí te cuento a ver qué purrón. Ay, Dios, bueno, qué bendición, a ver qué te regalaron. Sí, vos Qué alegre. estoy con la duda todavía a ver qué es. ¿Cuánto les dio? Ay, no, ahí me contás, como te digo, si necesitas algo. 285 kilogramos. Bueno, 285.76. 285. Digamos 285 kilogramos. Podemos comparar, ¿creen ustedes que es comparable 285 kilogramos contra 7.900 kilogramos? ¿Qué fue lo que se aportó el hierro? No. Definitivamente no, ¿verdad? No tiene lógica de comparación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el concreto no sirve. El hierro es mejor para esfuerzos de tensión. Exacto, como dice Heisel, Dayan, el concreto no sirve para tensión. El acero está diseñado para tensión. Y lo estamos demostrando a través de ensayos, técnicamente. Es decir, no solamente porque alguien lo dijo. Se los estamos demostrando para que ustedes vean el comportamiento de los materiales y entiendan qué es lo que aporta uno y qué es lo que aporta el otro. Definitivamente, el que aporta resistencia a la tensión es el acero. El concreto no. Él no hace nada cuando está sometido a tensión. Él no hace nada más que fallar. En cambio, el acero es el que está haciendo todo el esfuerzo. Entonces, para que ustedes vayan teniendo ahí claro el concepto de cómo es que funcionan estos dos materiales. Dentro de en una losa, en una columna, en una viga, cómo es que funciona el acero. Él está haciendo el esfuerzo a tensión. Y el concreto, pues estará haciendo otra cosa, pero a tensión no hace nada. Entonces, para que ustedes vayan, ahí es una comparativa para que ustedes vayan comprendiendo la diferencia entre estos dos. Es como una relación de dos personas. No podemos tener no puede haber una relación de dos personas que las dos son enojadas. O dos personas que las dos son celosas. Entonces van a haber problemas todo el tiempo. Lo que aporta uno, el otro no lo tiene que aportar. Y viceversa. Para que haya un balance. Entonces, lo mismo sucede con estos dos materiales. Bueno, hasta aquí llego yo el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Sí, ingeniero, disculpe, ¿por qué el hierro que se usa para la construcción tiene esa corruga que viene en esa forma? Es para mejorar la adherencia con el concreto. Anteriormente el hierro se usaba liso. Por ejemplo, el edificio T5, donde está el área de máquinas, donde deberíamos estar ahorita haciendo los ensayos, está construido con hierro liso. Y ahí lo que pasa es que el hierro, cuando hay tensión, se desliza dentro del concreto. En cambio, el corrugado tiene la adherencia y ya no se desliza dentro del concreto. ¿Alguna otra duda? Esos videos, dale. Esos videos se pueden encontrar en web. Los videos están subidos en el canal de YouTube de la FIUSAC, o sea, de la Facultad de Ingeniería de la USAC. Ah, ok. Ahí en FIUSAC usted puede entrar videos y ahí están los videos. Los pueden ver varias veces. Ingeniero, perdone, entonces las gráficas para el reporte, ¿usted quiere varias curvas en un mismo plano? No, solo una curva. Y en esa curva, todo indicado. Ya, gracias. Ajá. Con respecto a las inasistencias, les decía que es obligatorio la asistencia al 100%, pero se entienden que hay casos extremos. Entonces, si tienen alguna emergencia de salud, familiar, etcétera, me escriben, por eso les di mi número de teléfono, para que no tengan excusas, porque si no tienen internet, pues tienen saldo y me llaman, pero no hay excusas de que no tenían cómo comunicarse conmigo. Me escriben antes de la práctica. Si me escriben antes de la práctica, veo a qué solución o a qué acuerdo llegamos. Si me escriben después de la práctica, mire, no pude asistir, lo siento, perdió su asistencia.
Aunque así haya sido algo muy grave, no importa, porque para eso tienen mi número, para que me digan antes. Aquí conmigo es pedir permiso, no pedir perdón, o sea, no después de que ya hice la inasistencia. En la casa con los papás funciona eso, uno se porta mal, luego pide perdón y ya. No, aquí primero tenemos que pedir permiso para portarnos mal. Entonces, miren, no voy a poder asistir, entonces me avisa. Y yo ya estoy sabido, entonces yo veo a qué acuerdo llegamos para que usted pueda reponer o que no le cuente esa inasistencia. ¿Estamos? Tomen en cuenta bien qué inasistencias son. O sea, es que miren que mi tía está enferma, sí, pero si usted no es médico, ¿a qué va a ir? Entonces, mejor busquen bien sus excusas para poder faltar, ¿verdad? Y si amerita que falte, pues ni modo, se entiende. Bueno, eso es todo de mi parte, jóvenes. Estamos para el, si no estoy mal, 25 de febrero, la siguiente práctica, a las 12:20. El 25 de febrero a las 12:20 se cierra la web para que puedan subir su reporte y hacemos el siguiente. Entonces, bueno, ¿estamos? Dos normas, ¿verdad? Así es. Sí, dos normas. En el programa está calendarizados también los parciales. Ahí les puse que todos son fechas tentativas, pero no recuerdo qué fecha tiene el primer parcial. Yo creo que el primer parcial ya toca el 16, o sea, ustedes el 18 de febrero, que sería sobre esto. Entonces, creo que ya está para esa fecha. Entonces, como les decía, en el horario de clase y en la fecha de clase, yo voy a mandar el link para que ustedes respondan al correo que reportaron. Y como es un Google Forms, pues ahí responden y lo mandan de vuelta. Eso es lo malo. Ingeniero. Eso es lo Sí. malo. Y en las otras sesiones grabará la clases. De hecho, sí, la facultad sí las graba obligatoriamente. Entonces, en algún momento, en algún lugar de este planeta debe estar esa clase grabada, ese video. Es que creo que esta no la grabamos, pero bueno, es bueno saberlo, gracias. Yo soy nuevo en eso. Ingeniero. Sí. Buenas tardes. El archivo de Word sí, lo va a subir a Wedi. Sí, lo voy a subir a Wedi, de hecho lo voy a subir en PDF. Gracias. Pero me dijeron que estaban bien, que estaban estables. Pero, ¿algo más? Sí, hombre, me tienen ahí en el aire. ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, fue un gusto conocerlos a todos. Espero que a todos les vaya bien en el laboratorio. Ese es mi mayor sincero deseo. Y ya saben que cualquier cosa estoy para apoyarlos. Pasen feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Ingeniero. ¿Verdad? Ahí sí que me va a tocar que hablar con... Ingeniero, disculpa una última pregunta. Con respecto a los procesos, ¿los podemos realizar a mano de alguna forma, escanearlos e introducirlos en un documento de Word, o todo tiene que ser computarizado? Sí. No, hombre, hágalo todo a compu. Ahora, cuando era a mano me pedían a compu, ahora que esa compu me piden a mano, no, hombre. Pero digamos, si esa computadora, como dijo, que tiene que ir, ¿cómo se calcularon? Sí, también solo los ponemos alguna vez digamos, por decirlo así, la fórmula. No, la fórmula. 15 datos. O sea, los 15 datos con su respectiva fórmula. Ah, sí, pero los 15 datos calculados. Ah, sí. Con su 15, o sea, los 15 procedimientos, ¿no? Sí, yo sé, yo lo entiendo, pero no sé si prefieren... Muy bien. Feliz tarde, Juan. o algo así. Feliz tarde. Sí, voy a hablar con ella y siempre le comento, ¿verdad? Bueno,